sí, y en el asesinato o en el crimen, seguramente que sí. Otro acontecimiento histórico que quiero mencionar al respecto, también con un hombre famoso, muy famoso, y es nuestro Salvador, del cual doy testimonio. Él dice el Evangelio, Mateo 27, 18, porque sabía, se refieren a Pilato, que por envidia le habían entregado. Si nosotros analizamos este verso 27, 18, vemos que a Jesús el Cristo lo entregan por envidia. Es decir, como él no pertenecía aparentemente a esa casta de escribas, de fariseos, de Herodes, del templo, de ancianos, etc., él no estaba en el poder establecido, conspiraron contra él por envidia, porque él era un hombre justo. Él solamente lo que predicaba era el amor, el perdón, la paz, la actuación íntima del ser, la liberación. Entonces, grandes intereses encabezados precisamente por estos tres personalidades o personajes ya famosos también, Judas, Pilatos y Caifás, intrigan a la humanidad, a la guerra y al pueblo, para que liberen a Barrabás. Entonces traicionan al Cristo Jesús. Eso significa que traicionamos a nuestro Cristo íntimo. Liberamos a Barrabás. Eso significa históricamente que ese criminal fue absuelto y libre, siendo injusto contra un justo, y significa dentro de nosotros que hicimos una alianza con el ego, porque le dimos licencia para que él cometa sus errores y nos lleve a nosotros a la perdición y a la muerte segunda, si no le eliminamos nosotros antes. Entonces, dentro de la psicología crística, esto es maravilloso, esto que les estoy describiendo. ¿Por qué? Porque aparece la envidia. Pero sin embargo, también hay algo interesante, que en Mateo 20:15 dice así: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Entonces vemos que la envidia no solamente intriga, falsea, calumnia, sino que también alimenta el odio, el orgullo, la ira. Entonces vemos que es un gran combustible para el ego. Entonces la envidia, como cabeza de legión, asociada con estos tres defectos que les dije al principio, nos llevan a la muerte segunda. Esto es algo que debiéramos considerar profundamente en nuestro interior, porque ciertamente trabajar sobre el ego no es fácil, porque necesitamos que nuestro Padre Madre nos guíe, necesitamos un gran anhelo y necesitamos hacer escarnillos de sí mismos, necesitamos ser muy honestos, necesitamos realmente la autocrítica como un bisturí dentro de nosotros, para que se libere nuestro juicio interior, nuestro autojuicio crítico, y nosotros podamos darnos cuenta de lo que llevamos por dentro y de lo que nosotros somos. Entonces, la envidia es algo terrible, porque fue el motor de la muerte de Jesús el Cristo en forma primaria, en los planos causales. Y también fue la muerte y el caos de la Roma contra Julio César cuando se estaba estableciendo el cuarto escenario de la raza aria, que es la Roma. Entonces vemos allí dos personalidades históricas, dijéramos así, momentáneamente, aunque el Cristo es nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, y no se puede igualar con nadie, no lo estoy igualando, sino que estoy describiendo dos acontecimientos históricos importantes que nosotros conocemos. Ahora bien, ¿cuántos hogares ha destruido la envidia? ¿Cuántas empresas ha quebrado la envidia? ¿Cuántos gobiernos han sucumbido y llevado la miseria al pueblo por la envidia?
¿Cuántos hombres honestos han caído por la envidia? ¿Cuántas mujeres que podían vestirse del lino blanco cayeron por la envidia y ahora están desnudas? ¿Cuántas veces en el día se manifiesta en nosotros la envidia? ¿O cuántas veces a la semana? Nosotros tenemos la envidia dentro. Somos envidiosos. Nos ofenden que nos digan envidiosos. Esto es algo interesante que debemos de reflexionar profundamente. Hay aquí también, con respecto a este agregado psicológico y todo el mal que ocasiona de la envidia, las palabras del sabio Salomón en Eclesiastes, cuando dice lo siguiente, Eclesiastes 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces vemos que en lo social resulta que el resorte secreto de la acción es la envidia y la codicia. Pero la envidia es el combustible para ello. Ahora bien, nosotros tenemos un carro de último modelo, ¿por qué? Porque lo necesitamos o porque envidiamos al prójimo. También dice Moisés, y gracias a la revelación del Padre de todas las luces, que la envidia y la codicia no solamente son pecados capitales, sino que están dentro del decálogo de Moisés, si lo recuerdo bien. Entonces, dentro de las leyes de Dios, de nuestro Padre Madre, nuestro divino Elohim, nuestro divino Jehová íntimo, está, dijéramos, prohibido envidiar. Entonces, cuando nosotros envidiamos, la tragedia mayor es que no tenemos gratitud por lo que tenemos y por lo que somos. Y en esa ingratitud estamos contra nuestro Padre y Madre en su justicia, en su misericordia, y cometemos un error gravísimo. Vamos a considerar todo esto. Tenemos una bella casa y la pintamos todos los años, ¿por qué? ¿Por necesidad o por envidia? Tenemos 20 trajes, ¿por necesidad o por envidia? Ahora bien, tenemos un celular carísimo y cada vez vendemos uno por comprarnos otro, ¿por necesidad o por envidia? También dice Salomón, Proverbios 27:4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Esto es una palabra bellísima con respecto a la envidia, como clavícula de Salomón develada en Proverbios. Porque si la ira es terrible, y el furor de la ira es terrible en su violencia, porque lleva a la muerte, lleva